Buenos días, soy Freddy Also. Bienvenidos al segundo día de Global Fact Aid. Hoy vamos a hablar acerca de hechos que afectan a todos en todo el mundo. Vamos a empezar con algunas de las cosas que tenemos en mente. Este es un tópico del que se habló en algunas ocasiones y en algunas conferencias. El día de hoy tenemos a 4 colegas de la comunidad: Mark Shane, Thomas, que es un editor senior, Inga Shingar, cofundadora y periodista investigadora de AP Associate Press. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hay muchísima coordinación que se tiene que lograr para estos eventos y el día de hoy estamos aquí para hablar acerca de algunas de las cosas que suceden en nuestras organizaciones. Bueno, y todo lo que hay aquí. Bueno, pues vamos a empezar con Martin primero. Martin, usted tiene la palabra, pero antes de empezar, bueno, pues tenemos cierta información en los sitios web y los reporteros constantemente nos están dando información. Pero bueno, quisiera que nos hablara por favor acerca del hostigamiento contra los reporteros. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues hay diferentes formas de manejarlo. Eh, Tengo una presentación, como algunos de ustedes saben. Normalmente, bueno, pues algunos de los sitios web son objetivo de hostigamiento y eh, algunas veces, bueno, pues hay ataques contra los reporteros y algunas veces directamente contra la información que allí se incluye. Aquí está mi presentación. Y bueno, a ver, un segundo, por favor. Sí, por favor, empiece con su presentación. El principal problema es que he visto, bueno, pues principios de que se requiere información sobre el contacto en Internet. Esto ya se ha visto desde algunos años. Y también tenemos, bueno, pues una dirección de correo electrónica disponible, por ejemplo, si quieren llenar un formato para calificación, etcétera, y pueden hacerlo. Pero, por supuesto, tener estas direcciones de correo electrónico o estas informaciones de contacto también afecta. Por una parte, porque los hostigadores están, bueno, pues al tanto y pueden empezar a enviar correos, enviar muchas comunicaciones por medio de las cuales empiezan a hostigar a los reporteros. Incluso tenemos algunas direcciones de correo electrónico que tenemos que poner aquí por protocolo. De esta forma hemos sido hostigados porque nuestros reportes, bueno, pues incluyen los correos electrónicos y siempre tenemos esto, el 99
por ciento de los correos que recibimos es de gente que no está de acuerdo con lo que escribimos, con lo que nosotros decimos. Y bueno, todo esto se tiene que poner ahí siempre en la página. Esto, bueno, pues es lo que están sufriendo nuestros reporteros en este momento y como pueden ver ustedes, esto ha evolucionado a medida que pasa el tiempo. Luego, un poco después, agregamos más información para combinarla con algunos de los principios. Estos están ahí. Pero también tenemos información de algunos programas. Ups. Pero bueno, la gente también escribe a las direcciones de las editoriales poniendo mensajes de mucho enojo. Y también hemos observado que esto puede reportarse a las autoridades. La primera dirección de correo electrónico es la que aparece aquí y la primera información es esta. Hay personas, bueno, pues descontentas que no tienen tiempo para leer muchas cosas, que simplemente le dan clic al primer correo electrónico que ven y empiezan a escribir cosas en contra. En 2021 rediseñamos un poco la página, entonces en la primera parte dice si tiene usted una razón legítima para escribir o para enviar un correo electrónico, bueno, pues hágalo únicamente en ese caso. A veces, bueno, simplemente no tienen tiempo para dar un copiar y pegar y simplemente le dan un clic y empiezan a escribir. Porque, bueno, pues esto sucede antes de ir a la información de contacto real. Entonces, después tenemos otra mejora que hicimos el mes pasado. Por ejemplo, ya no hay un vínculo para el programa para ir al Mail to directamente, pero aquí hay listas básicas. Aquí hay, bueno, pues una lista de correos electrónicos en los que nos dicen que no se les permite enviar comentarios, etcétera, en fin, este tipo de cuestiones. Y también dicen que quieren que si realmente quieren contactarnos, bueno, pues pueden encontrar nuestra información de contacto en una de las páginas. Entonces la gente descontenta, la gente enojada, realmente no va al vínculo de la página de contacto y los que simplemente van hasta el final. El último correo electrónico de la página, bueno, pues ese es el correo al que despliegan todos sus comentarios. Y después, bueno, estos correos son como unas plantillas. Después calificamos todo esto, cada uno de los correos que se reciben, por supuesto. Si accidentalmente se envía un correo electrónico ilegítimo, bueno, pues se puede ver aquí, pero
hay gente que sigue contestando. Entonces, una vez que los reconocemos, ya no debemos seguir respondiéndoles, porque esto se convierte en una cosa sin fin, en una discusión sin sentido y sin fin, definitivamente. Así es que, bueno, pues estos lectores nunca se toman la molestia de encontrar el correo electrónico correcto para poder ir ahí. Igualmente, hay mensajes que recibimos. Bueno, hay un mensaje dentro de la página que dice: si quiere usted quejarse, si quiere usted decir algo, bueno, pues este es el correo electrónico correcto para hacer esto. La mayor parte de los abusos en los correos electrónicos, bueno, pues se tratan de esto. Hay muchas historias hasta el momento y nuestros reporteros ya no los reciben, porque realmente se reciben a estas páginas y bueno, pues mis colegas ya no tienen que contestar directamente aquí, porque y las personas que visitan estos vínculos, bueno, saben que realmente funciona. Por lo tanto, hasta el momento sí se ha tenido éxito con esto. Bueno, muchísimas gracias por su explicación respecto a la forma en que están tratando de hacerlo más difícil para la gente que trata de hostigar a los reporteros, a los periodistas. Realmente han hecho algo muy bueno y disfruto mucho cuando dice usted: la gente necesita ir hasta el final de la página para escribir un comentario, etcétera. Por lo menos los hacen trabajar un poco, ¿no? Sí. O, bueno, hay es algo similar a lo que está haciendo Tomás. Bueno, pues díganos acerca de esta verificación de correos electrónicos y de todo esto. Sí. Bueno, para empezar, buenas tardes, estimados colegas. Infortunadamente, no todas las columnas de contacto tienen esta opción de poder utilizar una dirección de correo electrónico. Tenemos muchos ejemplos, pero no creo que tengamos tiempo de presentarlos todos. Bueno, por ejemplo, hay incluso cuestiones de litigio y cosas por el estilo. Aquí, bueno, por ejemplo, hay una cuestión de una reclamación a una compañía de software. Eh, por ejemplo, si quiere usted enviar un mensaje a Richard, por decir algo, y bueno, si usted es el remitente, necesitará. A ver, parece que hay un problema con su micrófono, con su volumen. Si pudiera acercarse, por favor, y darnos una mejor transmisión. No, no está funcionando. Entonces, nuestro equipo nos pide que si puede usted hablar un poquito más fuerte. No, ahora está silenciado. Bueno, mientras solucionamos este problema, eh, tenemos una pequeña discusión en el grupo, pero nos gustaría escuchar esto, porque me gustaría saber qué es lo que están experimentando y sintiendo los reporteros frente a este tipo de situaciones. Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? No, parece que el sonido está apagado, no podemos escuchar
a la dama, una disculpa. No podemos escucharla, el sonido está apagado. No hay audio. Aquí está. Más de 300 personas han participado detallando varias cosas. Bueno, esta será la segunda carta. Por ejemplo, desde correos electrónicos, gráficos, mensajes constantes de hostigamiento. Entonces, uno de los descubrimientos más preocupantes con respecto al hostigamiento es aquel que no se reporta. Algunas personas dicen que esto toma años, entonces esto ya ha sido hasta normalizado. Otra periodista, mujer, dice que ha estado recibiendo mensajes de contenido sexual durante muchos años. Bueno, pues por supuesto ella infirió que un lector enojado estaba, bueno, pues reaccionando de esta forma a todos los mensajes que que leía. Entonces, hay muchas personas que dicen que les avergüenza contestar a este tipo de mensajes, pero muchas personas dijeron que, bueno, simplemente no están interesados en leer lo que este tipo de personas quieren decir. Es peligroso, nos daña nuestra voz y nuestra reputación. Incluso cuando se dice hasta en este tipo de cuestiones, bueno, ahora, se dice una investigación del Centro de Investigación Pew dijo en enero que el 41% de los adultos americanos dicen que han hostigado a alguien en línea, y esto se ha duplicado desde 2014. Bueno, pues estas cifras son las que hemos tenido de nuestros fact-checkers. Y uno de nuestros fact-checkers ha estado verificando varios correos electrónicos el mes pasado en el que cuyo línea principal en el correo electrónico dice: deberías avergonzarte de ti mismo. Entonces ella empezó a ver estos correos electrónicos y empezó a notificarlos, empezó a rastrear e identificó. Al investigar, vio que había otros 2 hostigadores que estaban enviando correos, incluyéndome a mí, me estaban enviando este tipo de correos. Entonces ellos querían hackear a otro tipo de reporteros e incluso estaban planeando secuestrar a uno de ellos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, reporteros que están recibiendo diversos textos con contenido de hostigamiento. No decían por qué esto estaba sucediendo. Entonces puso una fotografía de esta persona, simplemente poniéndolo como objetivo de la historia, y estaba instigando a 15,000 miembros de su organización a que siguieran esto. Se hizo una investigación para poder evitar esto, pararlo y evitar este tipo de incidentes. Pero ¿cuál es el impacto? Un reportero se puede sentir nervioso respecto a esto, y entonces, bueno, probablemente evitan a los colegas y evitan la vida social por este tipo de problema. Entonces, a veces se envían correos directos a alguien, o a veces se envían tweets acerca del trabajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, a ver, lo siento.
crear un sistema para, hostigamiento para los reporteros, en el que también se incluyan amenazas y, que sea algo muy fácil de abordar. Es decir, para evitar este acoso, saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer cuando recibimos un tipo de hostigamiento o amenaza y reportarlo igualmente. Una de las cosas que he aprendido a P es empezar una conversación, tratarla holísticamente, saber qué es lo que desean, ver los sentimientos de otros, saber cuál fue el trabajo que provocó este hostigamiento, preguntarse si debemos dejarlo pasar, preguntarse si debemos entablar pues alguna acción legal. Igualmente, al pensar acerca de las asignaciones y estar consciente de los problemas que puedan ocurrir, asegurarse de verificar su privacidad en las cuentas de redes sociales. Hay muchas cuentas que ya lo están haciendo y así podríamos hacerlo. Asegurémonos de que así sea. ¿Tiene usted información personal en perfiles en línea de redes sociales, fotografías, detalles reveladores? Esto es muy importante y lo digo porque yo creo en la transparencia y algunas veces tenemos que considerarlo. Entonces, aquí podemos verlo. Entonces podemos empezar a leer correos electrónicos o pedir ayuda para leer correos electrónicos y en caso de que no puedan hacerlo ustedes mismos, estén conscientes de todo lo que pueden contener estos correos electrónicos. Muy importante, nunca duden en compartir, porque el hostigamiento es algo que debe reportarse y cuando sucede debemos hacer uso de todas las herramientas posibles para poder detenerlo. Entonces, por ejemplo, si alguien está sufriendo hostigamiento y si todo el mundo pasa la voz, podemos rastrearlo y detenerlo lo más pronto posible. Este es el material que tengo por el momento. Bueno, muchísimas gracias a Bárbara por su presentación que nos hace reflexionar mucho. Aquí tenemos algunos mecanismos para continuar y por supuesto hay algunos otros puntos que quisiera retomar en un momento durante la conversación. Muy bien. Ahora nuestra colega nos va a hablar acerca de la pandemia y cómo esta aceleró el hostigamiento. Y la forma en la que la policía no considera que estos sean amenazas reales y no toman acción. ¿Podría hablarnos un poquito al respecto? Sí, por supuesto. Hola a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder hablar. Hay un artículo que ha salido en muchos países, por ejemplo, en Estonia y en otros sitios en los que hemos visto hostigamiento para periodistas y hay otros 3 países en los que ya se está actuando al respecto porque se tienen problemas importantes. Por ejemplo, Eslovenia. Por supuesto, en Eslovenia hay una ley penal y una ley civil. En Eslovenia, seamos más específicos, el hostigamiento o el acoso debe suceder 3 veces para que la policía entable alguna investigación. Sin embargo, hay algunos casos en los que la gente se siente decepcionada respecto a esto y hay en general números de investigaciones penales
porque, bueno, pues hay cifras respecto a mucho el número de este tipo de casos que se han presentado. Por ejemplo, durante el tiempo de la pandemia estos números han subido. En 2019 teníamos 700 casos registrados de amenazas, pero en 2020 fueron 600 y 6.000 y en 2021 se han registrado más o menos 570 de estas investigaciones de acoso y hostigamiento. Bueno, pues hay unos 300 casos para los que se inició la investigación. Entonces, aquí podemos ver. En los últimos años hay una diferencia en las leyes criminales y la policía comienza a actuar, pero obviamente tampoco se dice si tiene que ser una amenaza física o una amenaza online, por lo cual tenemos que hablar expertos y también vemos si esto se aplica o no a lo que sea acoso online. La policía claramente en estos casos no se interfiere. Se iniciaron muchos casos y solamente 6 terminaron siendo criminalizados y no tuvimos amenazas físicas, y uno tuvimos en realidad porque una persona se presentó en nuestra oficina con un líquido parecido al alcohol y quería ver quiénes eran las personas que estaban trabajando ahí. Llamamos a la policía y ellos no comenzaron un caso porque él dijo que no lo iba a volver a hacer nunca más. Así que la policía cerró este caso y siguió acosándonos, especialmente a mí. ¿Y por qué? Porque como periodistas ellos creen que nada va a pasar si nos hacen una cosa así. Pero una vez más vemos que la policía tuvimos un anuncio, iban a ver. Dicen que no podían hacer nada porque esa era la opinión de esta persona. Él actuaba de una manera provocativa porque quería que su opinión fuese oída y que no fue algo físico, no nos pegó, no nos mordió, no había mucho que ellos pudieran hacer. En sí lo más interesante es que en Estonia, por ejemplo, tenemos una casos con respecto al abuso o al stalking, al acoso, y son más proactivos, en donde se reciben los reclamos y distintos tipos de abusos, y en muchos son suficientes y las personas se calman. En el caso de Estonia, se ve que en 2019 hubo un presidente que cuando una actriz recibió una amenaza, bueno, en realidad comentarios negativos en uno de los foros de mamá, y ellos fueron a un abogado y a través de la corte se le dio una solución por el hecho de que ella, en estos casos que son judicializados, dijeron que sí, estas personas deberían pegar una compensación financiera económica a esta actriz por el abuso, por el método, no se contempló el método, o sea que hay cosas que pueden llegar a ser malo porque los clientes en sí fueron muy controversiales, ¿no? Y ellos son también esparcidores de fake news, pero en estos casos vemos que hay diferentes maneras de acercarnos a este asunto, cosas que son judicializadas y otros que no, pero también saber que pueden ser utilizados como un medio de tener una disputa civil cuando no están de acuerdo en la información. Sé que no tenemos demasiado tiempo, así que voy a parar. Si es posible, quizá pudiéramos tener los vínculos a nuestros artículos que están en inglés para que puedan ver las estadísticas de todos los países bálticos y las prácticas que tenemos en cada uno. Muchas gracias. No te escucho. Sí, sí, creo que tuvimos casi 2 años de llamadas y de diferentes llamadas Google, ¿no? Y todavía no sabemos que tenemos que apretar el botón para comenzar a hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación y por dejarnos saber qué es lo que está pasando en tu región, así como los pasos que están tomando en cuanto a la legislación, que algunos están ayudando y otras que no ayudan, ¿no? Antes de cerrar, quisiera que pudiera el panel quizá darnos algunas palabras antes de tomar unas preguntas. No sé, Thanos, si quisieras agregar algo.
Thanos, ¿nos puedes oír? Sí. Thanos, ¿nos podés oír? Bueno, creo que Thanos no puede conectarse de manera apropiada. Muchísimas gracias por avisar. Bueno, tenemos unas preguntas de la audiencia directamente para Martín, creo que es directamente. Hacer que las personas sea más difícil que te contacten con un email falso. ¿Tiene algo que ver con está vinculado con nuestras políticas de transparencia? Bueno, en realidad no es algo no es difícil contactarme. Mi email personal y mi número están en la página web. Solamente las personas que no se toman el tiempo de leer a través de los párrafos es que nos lo van a ver. Está, pero está más adelante. Si uno no tiene la paciencia, si uno no lee verdaderamente lo que está en la página, no va a acceder a esta información. El punto es ese, hacerlo más difícil. Todavía leemos, obviamente, todos los correos que recibimos, pero sabemos que las personas van a recibir un disclaimer en donde si mandaron un email a esta hora, a este email, te vamos a ignorar. Y no siento que esto sea algo malo, porque la mayoría de estos emails tienen cosas horribles y las personas que tienen una razón legítima para contactarnos, aún así buscan la manera de contactarnos a través de las diferentes direcciones y leen todo, por lo cual terminan llegando a los correos adecuados. Por lo cual consideramos que es una solución a este programa, que es muy importante este problema. Los que quieren contactarnos y necesitan contactarnos, lo hacen. Así que quizás se lo hace un poquito más difícil, pero no es imposible contactarte. Me sorprende ver que tienen su propio teléfono. Es algo muy valiente verdaderamente brindar el teléfono. No sé si yo lo haría. Tenemos otra pregunta de la audiencia que dice: ¿es posible pensar acerca de acciones coordinadas contra el acoso online? ¿No está regulado por organizaciones profesionales, o todas pueden protegerse de manera individual con respecto a las configuraciones de privacidad? Porque es una cuestión de salud mental y es un conflicto sistemático. Creo que sí. Quien quiera contestar esta pregunta, no está dirigida a nadie, así que cualquiera del panel la puede tomar. Desearía, pero no puedo. Ahora te oímos, Thanos, así que si querés tomar esta pregunta. Sí, una acción coordinada. Sí, una acción coordinada entre los diferentes tipos de países es un poco difícil. Pensamos que es posible, al menos aquí en mi región, tener regulaciones en lo que respecta a el acoso. La coordinación en alguna legislación, quizá que pudiese cubrir estas organizaciones de fact-checking, quizá, y no sé si a nivel país, ¿no? Quizá eso sí se pudiera hacer. Si pudiera contestar, si me escuchan, creo que debería ser, no sé si es algo separado, ¿no? En lo que tenga que ver con trabajadores de la salud, periodistas, o sí, sino todas las instituciones que puedan llegar a tener asesoría policial y judicial para poder tener este tipo de amenazas respondidas, porque obviamente no tenemos tantas oportunidades. La policía a veces no responde, la mayoría de lo que escuchamos es que tiene que ver con la actitud, que tenés que ser más resiliente, no lo tomes de manera seria, sonreí cuando alguien te ataca, no tengas miedo. Y eso es personalmente lo que he escuchado de la policía. Ellos no están entendiendo. Deberíamos de alguna manera tener
una manera más sistemática de educar a la policía para que sepan todos los niveles potenciales de amenaza desde diferentes niveles administrativos, que estas acciones deberían ser tomadas con seriedad, no solamente para el periodismo, para todos los campos, porque es algo que, bueno, no se hace demasiado lobby para explicar este tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que el bullying online y el acoso es algo muy real y concreto. No es algo físico, pero lo que hace a la cabeza es muy, muy significativo y te hace mal el día entero la manera en la que razonás. Y obviamente todo lo que haces está vinculado con eso, por lo cual es una situación en la que las personas lo hallan muy dañino y deberíamos hacer más lobby, como decías, y más charla que concientice la importancia, porque no es algo tonto, que no te importe, no tiene que ver con eso. Si a mí no me importa, no va a desaparecer. Exacto. Con un oficial me acuerdo que hablé, y este hombre me está mandando mensajes de texto que me dice, que me decía, cortate las venas. Cortate las venas. Y el policía me decía, no lo tomes en serio. Le dije, este es el hombre que viene a mi oficina. Y él me dijo, bueno, es tu problema. Yo no puedo ir a tu oficina. O sea, cuando apareció, tuvimos medidas de seguridad en la oficina, pero obviamente vemos que es algo que no está bien encauzado, deberían estar abiertos para que las personas pudieran llegar a tener una respuesta. Y veo que es alguna paradoja por el hecho de que los policías también no dan su nombre. ¿Por qué? Porque ellos tienen un nombre en el pecho y ahora vi que ellos tampoco están dando sus nombres por el hecho de que tienen miedo de lo que pasa en muchas ocasiones, de que las personas las arrestan y después los identifican por su nombre y ellos no quieren que esto pase. ¿Por qué? Porque no quieren que sepan su nombre personal con su nombre de placa y con su contacto, porque después se publican los datos de esta policía, los números de teléfonos y los atacan. Así que ahora veo que ellos también están recibiendo este tipo de cosas y se les protege su identidad. Por lo cual, en lugar de combatir esto, ellos están protegiendo su propia identidad. Es verdad, es muy interesante lo que planteás. He visto que los oficiales están tapando sus placas y creo que, bueno, a ellos sí les importa, ¿no? Cuando te dicen que no les prestes atención, pero ellos sí le están prestando atención. Hoy vamos a tener un almuerzo con el tema del acoso. Por favor, únanse, si así quieren, en el área del lunch de descanso. Y bueno, vamos a seguir este tema y charlando acerca de qué se puede hacer para combatir este tema en nuestra comunidad y quizá poder tener un efecto en el resto de los asuntos online vinculados con el acoso. Hay tantísimo más que cubrir. En 15 minutos vamos a hablar acerca de cómo conectarnos a través de las fronteras y luego acerca de cómo combatir la desinformación. Volveremos enseguida en la próxima sesión.